Hay un objeto del tamaño de un mando de videojuegos que puede revivir décadas enteras de historia del gaming. Lo sacas del bolsillo y en 30 segundos estás jugando a títulos que muchos crecimos queriendo dominar. Se llama Retroid Pocket 6. Y lo que le ha pasado en los últimos meses es uno de los ejemplos más claros y más cercanos de cómo la inteligencia artificial ha empezado a meterse en tu bolsillo sin pedirte permiso. Y no lo digo de forma metafórica. En los próximos minutos te cuento exactamente qué es este dispositivo, por qué se convirtió en la sensación del mundo de las consolas portátiles a principios de 2026 y por qué al mismo tiempo se convirtió en la víctima perfecta de algo que ningún fabricante pequeño tenía ninguna posibilidad de frenar. Hay datos en esta historia que te van a sorprender. Y la mayoría de la gente no lo sabe todavía. Retroid es una de las marcas con más respeto dentro del mundo de las consolas portátiles de emulación. No son los más baratos, pero sí de los que más escuchan a su comunidad. Y la Retroid Pocket 6 llegó con una promesa muy concreta: meter un Snapdragon 8 Gen 2 en una consola de unos 200 euros. Ese chip es el mismo que llevan teléfonos que cuestan más de 1000 euros. Aquí, en una consola de gaming retro. Eso, en este mercado, es casi un acto de provocación. La pantalla es una AMOLED de 5,5 pulgadas, 1080 píxeles, 120 Hz de refresco. Batería de 6000 mAh con carga rápida de 27 vatios. Wi-Fi 7 para cloud gaming sin latencia. Bluetooth 5,3. Refrigeración activa con ventilador real para que el chip no baje de rendimiento. Y salida de vídeo 4K por USB-C para conectarla al televisor del salón, por menos de 250 euros. La historia no empezó bien, sin embargo. Cuando Retroid presentó los primeros diseños, la comunidad los recibió con críticas. Se veía genérico, sin personalidad. Y entonces Retroid hizo algo que muy pocas empresas hacen. Escuchó. Retiró las preventas, volvió al taller de diseño y regresó meses después con una versión renovada. Ese gesto de humildad es lo que explica la fidelidad que esta marca genera. Cuando la consola llegó finalmente al mercado en enero de 2026, los análisis fueron eufóricos. PlayStation 2 sin configuración previa. GameCube fluido. Nintendo 64 a mayor resolución que el original. La comunidad estaba feliz. Y ese momento de felicidad fue exactamente eso. Un momento. Para entender lo que ocurrió en marzo de 2026, hay que entender algo que lleva gestándose desde años antes. La inteligencia artificial necesita memoria, una cantidad de memoria que resulta difícil de visualizar. Cuando alguien usa ChatGPT, ese proceso consume en tiempo real alrededor de 20 GB de RAM en los servidores donde vive ese modelo. Multiplica eso por millones de usuarios simultáneos. El resultado es una demanda de memoria que no tiene precedentes en la historia de la industria tecnológica. Los centros de datos que dan vida a todos estos modelos necesitan un tipo de memoria muy específica llamada HBM, High Bandwidth Memory. Y esa memoria la fabrican solo 3 empresas en el mundo: Samsung, SK Hynix y Micron. 3 compañías que controlan la práctica totalidad de la producción mundial de chips de memoria. Y las grandes tecnológicas como Nvidia, Google y Amazon llevan años llegando a esas 3 empresas con contratos astronómicos que ofrecen márgenes de beneficio tan superiores a los del mercado de consumo que la elección, desde el punto de vista empresarial, es casi automática. El resultado es brutal en sus consecuencias. Las líneas de montaje que antes fabricaban la memoria DDR5 que va en un ordenador personal, ahora producen componentes exclusivos para servidores de IA. Los centros de datos absorberán hasta el 70% de la producción mundial de memoria durante 2026. Y el consumidor de a pie, el fabricante de consolas pequeño, se queda esperando en una cola que no avanza. Los precios lo cuentan todo. Un kit de 32 GB de RAM DDR5 que en 2024 costaba menos de 200 euros, alcanzó los $460 en febrero de 2026. Una subida de más del 200% en meses. Crucial. La marca de referencia para millones de usuarios que montaban sus propios PC, anunció que abandonaba completamente el mercado minorista de la RAM para centrarse en contratos corporativos. Ese fue el momento en que quedó claro que esto no era un ajuste temporal, era un reposicionamiento estructural de toda la industria. Nintendo tuvo que ajustar silenciosamente los precios de la Switch 2. Sony reconoció internamente que mantener el precio de la PlayStation 5 era cada vez más difícil. Los analistas de TrendForce proyectan que el coste de la memoria en la fabricación de una consola
que históricamente representaba entre el 20 y el 23% del coste total, superará el 35% a lo largo de 2026. Cuando la memoria pasa a ser el componente que más pesa en el coste de fabricación, los márgenes se evaporan, y si eso le pasa a Sony, imagina lo que le pasa a Retroid. El 1 de marzo de 2026, Retroid publicó un comunicado que la comunidad no esperaba. El modelo de 12 GB de RAM, el más potente, el que la mayoría de los usuarios más exigentes querían, quedaba discontinuado. Cancelado. No por un problema técnico ni un defecto de diseño, sino porque el coste de los módulos de memoria necesarios para fabricarlo había subido hasta un nivel imposible de sostener. El modelo base subía $15, de 229 a $244, y en su comunicado oficial incluyeron una frase que lo resumía todo. El reciente aumento de precios de la memoria ha alcanzado un nivel que, lamentablemente, no podemos absorber. No podemos absorber. Eso es lo que le ocurre a una empresa pequeña frente a una crisis generada por actores que operan a una escala infinitamente mayor. No tienes colchón de tesorería suficiente. No tienes contratos de suministro a largo plazo que te protejan de la volatilidad. No tienes el poder de negociación de Sony para asegurarte acceso prioritario cuando los chips escasean. Solo puedes anunciar lo que ya no puedes ofrecer. IN Technologies anunció subidas de precios en sus consolas, Odin 3 y Thor exactamente el mismo día. No fue casualidad. Fue la misma ola golpeando a toda la industria al mismo tiempo. Nvidia evaluaba recortar la producción de la serie RTX 5000 hasta en un 40% durante el primer semestre del año. AMD aplazaba el lanzamiento de su familia RX 10000 porque no podía calcular a qué precio saldría al mercado con la volatilidad actual. Esto no era una historia sobre consolas retro, nunca lo fue. Y aquí está la paradoja perfecta de nuestro tiempo. Vivimos en la era de mayor avance tecnológico de la historia. Los modelos de IA generan imágenes fotorrealistas, ayudan a diagnosticar enfermedades, resuelven problemas matemáticos complejos, y para alimentar esas capacidades están acaparando los recursos que hacen posible todo lo demás. Los mismos chips que necesitas para que un niño juegue con una consola, los mismos componentes que necesitas para que tu teléfono funcione. Todo compite en el mismo mercado, y la IA, con el dinero casi ilimitado que hay detrás, gana esa competencia prácticamente siempre. Los analistas de TrendForce estiman que la situación no se va a resolver antes de 2028. Hay que esperar a que nuevas plantas de producción entren en funcionamiento. Hay que esperar a que la demanda de IA se estabilice. Y mientras tanto, todo lo que compras con un chip de memoria por dentro va a costarte más. La Retroid Pocket 6, a pesar de todo, sigue siendo una de las mejores opciones de su categoría. El Snapdragon 8 Gen 2, la pantalla AMOLED, el Wi-Fi 7, la refrigeración activa, la comunidad enorme que la rodea, todo eso sigue ahí. Pero el modelo que muchos querían ya no existe. Y el que existe cuesta más que cuando salió. Y eso no es culpa de Retroid, es el mundo en el que vivimos. Porque si esto le puede pasar a una consola de 200 euros, le puede pasar a cualquier cosa. A tu próximo teléfono, a tu próximo portátil, a los componentes de tu próximo PSE. En 2026, la línea que conecta la decisión de una corporación de IA de ampliar su capacidad de cómputo con el precio que tú pagas por cualquier dispositivo electrónico es más corta y más directa que nunca. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la demanda de la inteligencia artificial justifica el impacto que está teniendo en el mercado de consumo? ¿Debería haber regulación que equilibre mejor la distribución de estos recursos? ¿O crees que el mercado se corregirá solo? Y si conoces a alguien que esté pensando en comprarse una consola, o que simplemente quiera entender por qué la tecnología está cada vez más cara, comparte este video. Da un like si has llegado hasta aquí y suscríbete, porque esto es exactamente el tipo de historias que voy a seguir contando.